no se pudieron conectar. Bien, buenas tardes. Entonces iniciamos nuestra sesión del día de hoy, 4 de junio. Entonces, como les comentaba hace algunos momentos, vamos a trabajar el día de hoy todo lo que tiene que ver con contadores, acumuladores y banderas, ¿de acuerdo? Estas tres cosas, pues a nosotros nos facilitan mucho la vida o mucho el camino al momento de realizar la programación. ¿Y de qué se tratan estas variables que yo les estoy mencionando? Realmente se tratan de un tipo de variables que nosotros vamos a poder ubicar en cualquier parte del programa, que realmente lo que nos van a decir es si una acción ya se dio o si aún no se ha dado, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es que nosotros vamos a utilizarla. Entonces, vamos a empezar entonces con las banderas. Las banderas, ¿qué son? Las banderas básicamente son flats, también se pueden conocer de esa manera como flats, y son en realidad variables booleanas. Y esas variables booleanas lo que nos dicen es si ya algo sucedió o no sucedió, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, la bandera lo que me permite a mí entonces es que yo puedo entonces, de una manera u otra, saber qué ha pasado dentro de mi programación o si ya una acción se dio o no se dio. Estas banderas normalmente, como les digo, son binarias, aunque uno también puede utilizar una programación de tipo cadena, en donde pues uno lo que va haciendo realmente, ¿qué es? Le va dando valor a esas variables de acuerdo a lo que nosotros queramos o haya sucedido. Así las cosas, por ejemplo, imagínense que si yo le digo a usted, bueno, vamos a hacer una carrera y en esa carrera, ¿qué vamos a tener? Vamos a poner 4 sensores en 4 puntos de esa carrera y esos sensores nos van a decir, nos va a decir entonces si ya pasó por un determinado punto, ¿cierto? Entonces, utilizando esa analogía es prácticamente lo mismo que yo les quiero decir con respecto a las banderas, ¿de acuerdo? Entonces, ellas nos permiten saber si ya pasó o no pasó. Normalmente, ¿qué es? Si yo pongo un primer sensor, ese primer sensor entonces lo que me va a decir a mí es, bueno, ya pasó por aquí, me pongo en alto. El segundo sensor ya pasó por aquí, también me pongo en alto. Si se dan cuenta, ahí la estaríamos utilizando como una variable de tipo boolean porque solamente me dice verdadero si pasó tal cosa. Pero en el caso, por ejemplo, que yo les digo que puedo utilizar la misma estructura para que vaya corriendo, entonces ya ahí estaría casi que jugando el tema. Eh, eh, perdón. Entonces, ahí funcionaría entonces como casi que como un contador, y en ese contador entonces pues con eso podríamos nosotros mirar el conteo básicamente, ¿de acuerdo? Ahora bien, en la programación son muy útiles y eso nos va a permitir, sobre todo cuando queremos hacer una secuencia de hechos. Por ejemplo, si yo, imagínense que tenemos una banda transportadora, ¿de acuerdo? Y cuando yo tengo esa banda transportadora, ¿qué va a suceder? Yo voy a imprimir en una caja, por ejemplo, el número de lote. Pero ¿cómo hago eso? Entonces, sencillamente, si primero yo detecté que pasó la caja, ya yo sé que, por ejemplo, a los 3 segundos debo de estar poniendo el rótulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense que ya anteriormente se tuvo que haber levantado entonces una bandera que me permita a mí saber que ya pasó por ahí y pasado una nueva condición, que son los 3 segundos en tiempo, pues yo hago entonces esa impresión de rótulo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tratar o para lo cual nosotros podríamos utilizarlo, ¿vale? Entonces, como para que lo tengan muy en cuenta.
¿Vamos hasta aquí, muchachos? ¿O hay alguna inquietud de momento? Chicos, No, sí, profe, no, bien, manito bien. arriba, a menos un emoticón. Sí, bien, Sí, señor, profesor. bien. Bien. Profesor, todo bien. Listo. Bien, entonces vamos a tratar de hacer un código acá de una situación que les voy a plantear y así vamos a ir trabajando. Regálenme un segundo, por favor. Bien, entonces vamos a hacer entonces un programita que nos permita a nosotros, hacer una secuencia de manera tal que nosotros podamos ir contando, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer esa pequeña secuencia. Entonces, sí, vamos a hacer un matachito por aquí. Entonces, digamos que esta va a ser, discúlpenme lo mal dibujado, pero estoy con el mouse. Digamos que entonces aquí tengo una banda. No, eso se ve horrible. Entonces, aquí esto va a ser una banda, ¿cierto? Entonces, digamos que sobre esta banda van a ir unas cajas, ¿sí? Y cada vez yo aquí voy a poner en la parte superior, en donde voy a hacer estas flechas, ¿de acuerdo? Voy a poner un sensor 1 y voy a hacer aquí un sensor 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Siempre que los dos sensores, el sensor 1 y el sensor 2, me hayan marcado aquí en esta parte, entonces, y el sensor 3 y el sensor aquí y el sensor 3 me diga que hay, voy aquí a voy a imprimir o voy a dibujar una X. ¿De acuerdo en lo que vamos a hacer? Es bien sencillito lo que les estoy proponiendo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos aquí que estos sensores son de que vamos a medir la altura. Entonces, solamente si yo confirmo en que es la caja grande, por así decirlo, entonces voy a pintar una X, pero primero debo de haber confirmado 3 mediciones, ¿de acuerdo? O digamos que es un control de calidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, digamos que estos sensores que yo tengo aquí son completamente de tipo digital. ¿Por qué lo tenemos que hacer de esa manera, muchachos? Porque aquí nos va a suceder algo.
Si ustedes se dan cuenta, esas medidas no son tomadas en el mismo periodo de tiempo, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, son medidas tomadas en 3 momentos distintos. ¿Qué quiere decir? Que si yo no guardo eso, si yo no guardo, pues sencillamente no voy a poder responder a eso que yo les estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vámonos ya, ahora sí, nos vamos acá al Arduino y empezamos entonces, a resolver la tarea que nosotros teníamos por aquí. Bien. Entonces, como les decía, vamos a empezar entonces haciendo unas variables. Yo voy a declarar unas variables de tipo local en la medida que vaya trabajando y después las voy a reconvertir a un proceso de escritura de tipo global. Entonces, como voy a leer 3 sensores y dijimos que esos sensores eran digitales, yo voy a decir aquí M haga igual a digital read, ¿cierto? Digital read, digamos que lo voy a leer en la posición número 7, punto y coma, y eso lo voy a leerlo aquí. Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer aquí es si M es igual a 1, entonces mire que aquí lo que yo nos estoy preguntando es, listo, M, como yo lo leí era digital, entonces eso va a tener 2 posibles valores, ¿cierto? Que es 0 o 1, entonces aquí lo que voy a tener es si M es igual a 1, entonces aquí en últimas lo que voy a tener aquí, ¿qué es? Yo voy a decir aquí que bandera va a ser igual a 3, va a ser igual a 1. Esa puede ser un estilo de programación, decir que bandera es igual a 1 o tratar de hacerlo de otra manera. Voy a hacerla las 2 formas al mismo tiempo. Entonces voy a decir que, por ejemplo, bandera es igual a 1 y acumulador es igual a 1 y acumulador es igual a 1. ¿De acuerdo? Con eso sé si ya pasó o no pasó por el primer lado, pero miren lo que voy a hacer. Después de eso, ¿qué voy a hacer? Si esto se dio, yo voy a leer ahora otro punto y ese otro punto entonces, ¿qué va a ser igual? Digamos que ahora no la voy a llamar M, sino que la voy a llamar R. Y vamos a pegar el resto. R va a ser igual a digital read y voy a leer el 8. Digamos que el segundo sensor S2 está puesto en 8. Si R es igual a 1, entonces la bandera, fíjese que aquí ya voy a empezar a cambiar las cosas. ¿Cómo así, profesor, que va a cambiar las cosas? Miren que como yo estoy implementando aquí 2 métodos para que ustedes se den cuenta que si yo hago la bandera, si voy a trabajar por banderas, ¿qué quiere decir? Como la primera forma que les dije, es que si yo pongo 4 sensores y alguien, por ejemplo, sube una bandera cada vez que pasó por un determinado punto, voy a hacer esa forma. Entonces, la primera se llamaba bandera 1, ahora la otra bandera se tiene que llamar bandera 2. Pero mire lo que puedo hacer si ejecuto el otro método, que es con una sola variable. En vez de ponerle acumulador 1, entonces aquí lo que le voy a poner que es, ya acumulador no va a costar 1, sino que acumulador va a costar 2. ¿Qué diferente hay entre la opción 1 y la opción 2? Esto que está aquí sería el código para la opción 1. ¿De acuerdo? Este sería el código para la opción 1 y este sería el código para la opción 1. Es decir, estoy haciendo 2 estimados de programación aquí mismo, ¿de acuerdo? Mire cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Que si yo trabajo con la opción 1, fíjese que yo en este momento, yo aquí, ¿qué estoy haciendo? En vez de, en la primera opción, yo utilicé bandera como variable, ¿cierto? Y acá en la segunda estoy utilizando band2. Si se da cuenta, tengo que utilizar 2 variables. Pero si lo trabajo con la parte 2 del código, o sea, con otra opción de código, otra manera de programarlo, fíjese que a pesar que tiene la misma lógica, utilizo siempre la misma bandera. Mire que aquí utilicé acum
Y aquí también utilicé acum. Si quieren otra variante de cómo se haría, yo también podría decir acum, hágalo igual a acum más 1. Pero aquí, si yo lo hago de esta forma, que es de la misma forma de la parte número 2, si ustedes se dan cuenta, aquí ¿qué estoy haciendo? Aquí estoy haciendo un contador y aquí estoy haciendo, aquí estoy haciendo un acumulador y aquí estoy haciendo un contador. Entonces, fíjense las diferencias entonces de ellos. La bandera solamente me sirve para saber si pasó o no pasó. El contador, si yo a eso le voy sumando progresivamente, que es el mismo concepto casi que el acumulador, pero por así decirlo, cuando yo utilizo un acumulador, lo voy a hacer de manera manual, ¿de acuerdo? Porque yo hago la asignación, más no lo dejo que el programa automáticamente se autoalimente, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, eso como para tenerlo aquí en cuenta de estas tres formas que se pueden manejar. El tema de esto es jugar. A mí me llama mucho la atención utilizarlo toda vez que uno puede ir jugando de una para el otro y con eso saber exactamente cómo se puede hacer el asunto, ¿de acuerdo? Entonces, el tema es bien sencillito, no es muy complejo tampoco, pero pues sí requiere como que uno esté muy pendiente. Vamos a seguir entonces, cuando ya llegue, vamos a poner aquí y vamos a utilizar la letra T. T va a ser Digital Read el 9. Cuando yo hago el 9, fíjese que qué va a suceder. Cuando yo leo el puerto 9, según la imagen que habíamos hablado anteriormente, cuando yo llego aquí a la parte 3, si se cumplieron los dos anteriores en alto, quiere decir que yo le voy a poner aquí esto, ¿cierto? Pero que el 3 me diga. Entonces, ¿qué va a suceder? Mire que yo puedo hacer aquí entonces leo T y aquí ya puedo venir a hacer otras condiciones. En ese orden de ideas, ¿qué podría llegar a hacer yo en esta parte? Podría decir entonces y hacer una condición conjunta. Entonces, sí, buenas tardes, Juan Felipe. Dime, David. No, señor, eso fue un error, eso fue un error. Ok, no pasa nada. Entonces, ahora ya podemos venir aquí. Entonces, si t es igual a 1, ¿cierto? Y recuerden que el i es doble ampersand. Y m fue igual a 1. Perdón, aquí me comí un igual. Si t es igual a 1, m es igual a 1 y r es igual a 1, si t es igual a 1, m es igual a 1, entonces digamos que yo voy a activar una salida digital que me bota la pintura. Vamos a hacer un delay pequeño. Digamos que en un segundo lo hago y le vuelvo a decir lo anterior, pero le digo que se apague. Bien, pero esto es muy básico. Y como a nosotros no nos gusta lo básico, ¿cierto? Entonces vamos a subirle el nivel, pero esto se lo voy a explicar bajo la nueva evidencia que nosotros tenemos.
Bueno, entonces nos dice que la empresa de tornillos El Mártir vende dos presentaciones de tornillos, una en caja grande y otra en caja pequeña. La empresa está interesada en automatizar la clasificación de cajas, dado que esto le permite realizar un ahorro de tiempo y una mayor productividad en la empresa. Para ello ha implementado un sistema de dos bandas transportadoras, como se muestra en la figura. La banda A se encarga de proveer las cajas y la banda C transporta las grandes y la banda D transporta las pequeñas. La empresa ha decidido entonces contratar a dos tecnólogos que permitan automatizar este proceso. En base a lo siguiente se necesitan los siguientes requerimientos. Se deben de clasificar las cajas según su tamaño, se deben demostrar en una LCD cuántas cajas grandes y cuántas cajas pequeñas van, y cuando se presiona un pulsador, el sistema de mostrar en promedio de cajas grandes y cajas pequeñas que lleva el sistema. Si se dan cuenta, aquí entonces ya tenemos una serie de condiciones. Entonces, antes de poder entrar a esta evidencia, vamos a mirar otro código adicional, y ese código tiene que ver con el de la LCD. Entonces, para que nosotros podamos utilizar una LCD en Arduino, nosotros necesitamos utilizar la librería Liquid Crystal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar los diferentes pines de la LCD por acá. Bueno, esto me gusta mucho porque aquí realmente es donde nosotros nos podemos dar cuenta. La LCD, bueno, no les dije, no sé si todos conozcan una LCD, estoy casi que seguro que en algún momento de la vida la hemos visto. Entonces, aquí tenemos una LCD. ¿Señor? En la calculadora. En la calculadora, por ejemplo. Sí, muy buen ejemplo. Entonces, aquí tenemos una LCD que es de 16x2. ¿Por qué es de 16x2, muchachos? Porque tiene 16 columnas y 2 filas, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, esta es la fila 1 y esta es la fila 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí se ve como una sombrita, ¿cierto? En donde cada casillita, por así decirlo, cada columna, usted puede representar un dígito, ¿de acuerdo? Entonces, ya cuando estamos de esta manera, ahora sí hablemos de los diferentes pines que tiene la LCD. Entonces, se los explico. El primer pin, normalmente la LCD tiene 16 pines, ¿de acuerdo? El primer pin de la LCD, normalmente ellas en la parte de atrás dicen cuál es el pin 1, ¿de acuerdo? Entonces, solamente dicen cuál es el pin 1. De ahí en adelante, como todos los pines están en línea, ya se sobreentiende que va en orden ascendente. Entonces, el primer pin de la LCD es 0 voltios, es GND. El segundo pin es VDD, que son 5 voltios. Aquí hay que tener mucho cuidado porque son muy sensibles. Usted lo conecta al revés y puede quemarla, ¿de acuerdo? Después sigue VO, que este VO nos dice el voltaje de operación de la LCD. También, ¿para qué nos sirve este VO? Este VO nos sirve para graduar. En el VO nosotros podemos conectar un potenciómetro y realmente lo que nosotros podemos mirar es con un potenciómetro, por ejemplo, de 1K, lo que al mover ese potenciómetro, lo que realmente sacamos ahí, que es el contraste de la LCD. Profe, ¿qué significa el contraste de la LCD? Si se dan cuenta que aquí se ve clarito en esta imagen, ¿cierto? ¿Sí alcanzan a ver que aquí se ve como una sombrita en la parte de atrás? ¿Sí lo ven? ¿Sí se alcanza a ver? Un poco ahí, pero sí se alcanza a ver un poco.
Ahora No, mire profe, no. esta que le estoy pasando aquí. ¿Se ve? Sí, sí, sí. ¿Se ve una sombrita? No, ¿cierto? Más o menos. En esta que les estoy mostrando ahora no hay sombra. No, en esa no se ve. En esa no se ve ninguna sombra, pero en esta sí se ven como unos cuadritos en la parte de atrás, ¿cierto? Entonces, Sí. con ese potenciómetro que yo les estoy comentando, ustedes pueden ir graduándolo y ustedes miran a ver qué tan claro quieren que se vea o no. Por eso es el contraste, ¿de acuerdo? ¿Qué tan claro o qué tan oscuro quiere usted que se vea la presentación en su LCD, ¿de acuerdo? Tenemos el 5 que es RW. Si está en alto quiere decir que es lectura, si está en bajo es escritura. El 6 que es el enable, se habilita o no la entrada de señal y vienen los pines DB0, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6 y DB7. Por aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Mandamos la información a la LCD. En el pin 15 y el pin 16 es lo que nosotros conocemos como la retroiluminación de la LCD. ¿Qué es ese cuento de la retroiluminación? Sencillamente es que la LCD tiene un LED interno y ya van a ver cómo se ve cuando yo tengo retroiluminación y cuando no. Por ejemplo, ven esta LCD que les estoy mostrando en este momento, ¿cierto? Si ven que se ve azul, ¿cierto? Y se ve bien iluminada. Esta es una LCD que tiene la retroalimentación conectada, ¿de acuerdo? Pero miren esta LCD que tengo aquí. ¿Sí ven cómo se ve como de triste, por así decirlo, pese que es amarilla? Que se ve como si no tuviera nada, que como si no estuviera iluminada la pantalla, sino como muy tenue el azul. Señor. Eso quiere decir, qué pena interrumpir, eso quiere decir que ese es el color natural del cristal, ¿no? Ese es ¿Sí? el color natural del cristal, exactamente. Parece, señor. Entonces, si ustedes desean, se enciende o si no, no. Ese, como les decía hace un momento, en ese es 15 y 16. Funciona contrario a 1 y 2, ¿de acuerdo? 15 es positivo y 16 es negativo. Entonces, ¿qué va a suceder, muchachos? Si usted quiere, lo prende, o si no lo quiere, no lo prende. ¿Qué tiene que hacer? Si lo quiere prender, muy sencillo, ponga el pin 15 a positivo, a 5 voltios, pues. Entonces, si usted lo pone a 5 voltios y le puso su tierra, automáticamente se prende. Si no, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes lo tengan ya en cuenta, ¿vale? ¿Vamos claros hasta aquí? Ah, ya se nos va a acabar entonces cerramos y volvemos a entrar, ¿de acuerdo?